normas privadas de inocuidad alimentaria. Reciba la más cordial bienvenida a esta unidad de aprendizaje. En ella se tratará el tema de las normas privadas de inocuidad alimentaria. Su objetivo es que las personas participantes comprendan algunos aspectos que deben considerarse cuando las empresas seleccionan un estándar privado. En los últimos años, las normas privadas se han convertido en una herramienta complementaria para estandarizar el funcionamiento de las cadenas de valor agroalimentarias mundiales. En el caso de las normas relacionadas a la inocuidad alimentaria, tanto públicas como privadas, las empresas han establecido los controles en los procesos de producción, transporte y elaboración de alimentos, de tal forma que les permita tener mejor acceso a mercados globales. Para que una empresa logre certificar su sistema de gestión de la inocuidad, debe cumplir con todos los requisitos establecidos en el estándar privado que seleccione, y normalmente representan un reto muy grande, desde el cumplimiento de la documentación hasta la verificación de que todos los procesos son realizados de forma correcta. Por ello, es importante entender la forma en que las empresas pueden iniciar un proceso de certificación y los pasos que deben seguir para tener éxito. ¿Por qué las empresas deciden certificarse con un estándar privado? En la actualidad, los estándares públicos, o lo que llamamos las normativas o directrices nacionales, en este caso, o para nosotros, los reglamentos técnicos centroamericanos, incluyen mucha información básica de cumplimiento para toda la industria, en este caso la industria alimentaria. Por ejemplo, tenemos que la mayoría de reglamentos técnicos o normativas nacionales se enfocan, por ejemplo, en buenas prácticas de manufactura, como lo es el SENASA o, como le menciono nuevamente, son los reglamentos técnicos centroamericanos. Lo que han hecho últimamente todos los esquemas internacionales, en este caso esquemas privados, ha sido incluir no solamente las buenas prácticas de manufactura, conocidos también como prerequisitos, sino también incluir otro sinnúmero de requisitos que han sido necesarios controlar a nivel mundial en los últimos años. No solamente para asegurar la inocuidad de los alimentos, sino que podemos ver que en la actualidad muchos de estos esquemas abarcan de manera mucho más profunda lo que llamamos defensa alimentaria y fraude alimentario. Estos son requisitos relativamente nuevos que no se ven en temas nacionales, que no se ven en decretos o requisitos obligatorios en el país o en esta región, pero que se han incluido a nivel de especificaciones o de criterios internacionales debido a apariciones o a sucesos que se han dado a lo largo de los últimos 10 años aproximadamente. Entonces, la idea de tener una normativa privada internacional no es solamente cumplir con lo mínimo, sino que ir mucho más allá, que además son requisitos que muchas veces son impuestos por nuestros clientes y por el mercado, debido a que al final la idea que tenemos a certificar no solamente es estandarizar nuestro proceso productivo, sino que además cumplir con los requisitos de nuestros clientes y ser más competitivos en el mercado. ¿En qué momento se puede decir que una empresa está preparada para iniciar un proceso de certificación de su sistema de gestión de la inocuidad alimentaria? Para la implementación de cualquier normativa de certificación de inocuidad alimentaria, es importante considerar que, en primer lugar, lo más importante es conocer la norma. Es la capacitación del personal que va a implementar estas normativas. Diciendo esto, es importante que quede claro que la medida que nosotros podemos tomar para decidir si estamos listos o no para una certificación es asegurarnos que todos los requisitos de la norma estén implementados, independientemente de cuál sea la norma o el esquema con el que se va a trabajar. Existe una modalidad que normalmente la conocemos como auditorías de diagnóstico, que se pueden solicitar a los organismos de certificación que hayan sido escogidos para el proceso. Esta auditoría consiste en una revisión total del sistema de gestión, considerando todos los requisitos de las normativas a escoger, pero sin tener como resultado una certificación o no, una decisión de certificarse o no, sino que simplemente evaluar cuáles son todas las brechas que podemos tener hasta el momento de los requisitos de la norma para tomar la decisión de si estamos listos para la certificación o es necesario todavía la implementación de otros requisitos faltantes. Lo que sí es importante que, independientemente de que si la organización decide hacer la certificación sin una auditoría de diagnóstico o con una auditoría de diagnóstico,
tomen en cuenta que todo proceso de implementación va a terminar cuando hacemos la verificación del sistema de gestión que estemos implementando en ese momento. Que esto va a ser una realización de una auditoría interna y una realización de alguna revisión por la dirección en donde tengamos claro la implementación del esquema y la evaluación de su cumplimiento. ¿Qué criterios debe considerar una empresa para seleccionar el estándar de inocuidad alimentaria más conveniente para ellos? En la actualidad, toda la legislación nacional e internacional asociada a inocuidad alimentaria se rige bajo los requisitos de la GFCI, que es la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria. En la actualidad, el enfoque que tiene esta entidad es que una vez que nos certifiquemos, estemos certificados o sea validada para todo el mundo. En este momento existen normativas tanto como FSC 22000, BRC, IFS, SQF, Global Gap y muchas otras normativas internacionales que lo que quieren hacer es que enfocarse bajo un mismo esquema y que todas las certificaciones sean similares. La decisión en cuanto a cuál normativa vamos a trabajar muchas veces viene por requisitos del cliente, pero últimamente los clientes han estado dejando esa brecha muy abierta. Ya actualmente no se dice exactamente qué normativa necesitan que nos certifiquemos como organización, sino que ahora se está basando en cualquier normativa que sea dada por la GFCI, por lo cual nos está dejando una brecha mucho más abierta para la toma de decisiones. Lo único que yo les podría recomendar en cuanto a qué certificación van a hacer sea muy interna en cuanto a cuáles son los requisitos de cumplimiento que nosotros queremos llevar. Por ejemplo, BRC es una normativa hecha para minoristas en Gran Bretaña. Por lo general, las empresas que trabajan con BRC no es como se veía antes, que era solamente quienes iban al mercado europeo, sino que últimamente se ven que BRC es una normativa que está dado sobre todo, o que las manejan sobre todo aquellas organizaciones que envían su producto para que sea empacado en otro empaque posterior de nuestros clientes o para que sea utilizado como materia prima para otros procesos posteriores. Lo que no significa es que si yo me certifico BRC no puedo tener una marca propia, no lo es así. Pero en el mercado se está manejando BRC de esa forma. Mientras que, por ejemplo, otra norma muy utilizada en Centroamérica, especialmente en Costa Rica, que es la FSC 22000, sí es más utilizada para industrias que exportan su producto o que venden su producto internamente con marca propia. Una vez que la empresa selecciona el estándar, ¿cuáles son las etapas que debe pasar la empresa para lograr la certificación? Una vez escogida la norma o el esquema que la organización quiere implementar y certificar en su organización, es importante considerar en primer lugar dos aspectos. En primer lugar, que esto va a depender de cuál es la normativa que va a certificarse, ya que tienen procesos diferentes. Y en segunda ocasión es determinar cuál va a ser el organismo de certificación con el que se van a certificar, dado que no todos los organismos de certificaciones nacionales e internacionales manejan los mismos esquemas. Una vez escogido el organismo de certificación y teniendo claro cuál es la norma o el esquema que se va a certificar, hay que tener claro entonces, en casos de normativas como BRC, SQF, IFS, Global Gap y demás normas de certificación, es necesario o es recomendable que la organización realice una auditoría de diagnóstico que consiste en la evaluación inicial del esquema para ver si la organización tiene todos los requisitos en cumplimiento. Una vez realizada la auditoría de diagnóstico, se procede con la auditoría de certificación con el mismo organismo de certificación que consiste en una auditoría directa con el objetivo de revisar el cumplimiento de todos los requisitos que cada una de estas normas han establecido. Por otra parte, el esquema FSC 22000 tiene un enfoque un poco diferente y es que este consiste en una certificación de dos etapas, conocidas como etapa 1 y etapa 2. La etapa 1 es una auditoría de carácter obligatorio, en el cual el organismo de certificación visita
a la organización para determinar el estado de implementación que tenga del esquema en ese momento y decidir si está listo o no para un proceso de certificación. Todos los hallazgos que se obtengan en esta etapa 1 no es necesario realizar un plan de acción, simplemente queda para la organización para que tenga en cuenta cuánto es el tiempo que le hace falta aún para poder lograr la certificación en un posterior momento. Sí dejar claro que una vez que la organización haga la etapa 1, tiene un tiempo de 6 meses como máximo para realizar la etapa 2. En el caso de este esquema, una vez se decida la etapa 2 del proceso de certificación, en esta etapa el organismo de certificación sí va a realizar una auditoría completa con todos los requisitos de la norma y esa etapa 2 es la que va a decidir la certificación o no por parte de la organización. ¿Puede una empresa certificarse con más de un estándar de inocuidad alimentaria? En la actualidad no es común que una organización que pertenezca a un solo eslabón de la cadena de los alimentos tenga más de una certificación asociada a inocuidad alimentaria, de no ser otro tipo de certificación de sistemas de gestión, como es el caso de temas ambientales, de salud y seguridad del trabajador, de temas de responsabilidad social, entre otros requisitos. Pero sí sucede en la actualidad que empresas o industrias que tienen más de un eslabón de la cadena, por ejemplo, que tienen producción primaria, pero que además tienen una parte del procesamiento de alimentos. Sobre todo empresas que se dedican al empaque de alimentos, ya sean frutas y hortalizas. En este caso, sí es común que dichas empresas tengan más de un sistema de certificación en inocuidad alimentaria, porque por lo general en la industria primaria los más utilizados son Global Gap o Primus GFS. Por el contrario, estas normas son solamente para la producción primaria. Cuando nos enfocamos en la parte de procesamiento de alimentos, estas normas no tienen ese alcance. Por lo tanto, en esta industria es necesario certificar otro tipo de normativas como por ejemplo BRC o FSC o IFS, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando una industria pertenece a dos eslabones diferentes de la cadena, en ese caso sí se manejan más de una certificación. En el caso de que sea solamente un tipo o un rubro, no es normal que tengan más de una certificación de inocuidad de los alimentos. ¿Qué proceso debe seguir una empresa si desea pasar de un estándar de inocuidad alimentaria a otro? Es importante considerar que independientemente de cuál es el estándar que se tenga en su momento implementado y certificado, todos los estándares de inocuidad alimentaria son similares, tienen requisitos similares, pero cada uno lo enfoca desde una perspectiva diferente. Entonces, en primer lugar, es importante tener claro que independientemente de la norma o del esquema, debemos conocer exactamente cuáles son los criterios o cuáles son los requisitos que tiene cada uno de estos estándares. Considerando que tenemos claro cuál es el estándar, podemos tener dos opciones. El cambio o la implementación de un esquema, por ejemplo, de BRC a SQF. Normalmente no se hace o en la actualidad no es muy común realizar ese tipo de cambios, pero es posible. Ya sea que lo hagan con el mismo organismo de certificación o decidan cambiar el organismo de certificación. En esos casos, el organismo de certificación considera el certificado inicial y considera el estatus de certificado inicial para la realización de una auditoría que la conocemos como takeover, en la cual se evidencia este primer certificado y se auditan los requisitos pendientes que no tenía la certificación que la organización tenía en primer lugar. Es un proceso bastante sencillo, realmente depende, como les comentaba, de tomar la decisión de cuál es el organismo de certificación con el que van a trabajar. Es posible, no se hace comúnmente, pero es un proceso muy sencillo de realizar. Por otra parte, tenemos una pregunta siempre muy común. ¿Qué pasa si tenemos ISO 22000, 2005 en su momento, y queremos pasar a FSSC 22000? En ese caso es importante tener claro de que si bien es fácil de hacerlo, hay que considerar todos los otros requisitos que ISO 22000 no tiene. Y eso se enfoca sobre todo al programa de prerequisitos, que en la ISO 22000 no lo teníamos de forma tan clara, y además en los otros requisitos adicionales que tanto FSC 22000 como cualquier otra norma que pertenezca a la GFSI lo tienen y que en este caso ISO 22000 no lo tiene.
Para dejar claro, ISO 22000-2005, aunque en este momento está en la 22000-2018 desde el mes pasado, esta normativa no pertenece a las normas del GFSI. Por lo tanto, el proceso de cambio o de transición de esta norma a cualquier otra que esté dentro del enfoque quizás es un poquito más larga porque requiere requisitos más abundantes que ISO 22000 no lo tenía. El proceso es similar. Tenemos que considerar entonces los requisitos que nos faltan del programa de prerequisitos y en el caso de FSC 22000 de los requisitos adicionales de la versión 4.1 que es la que tenemos en este momento. La evolución de las normas agroalimentarias privadas ha ido acompañada de cambios regulatorios y reestructuración de los mercados agrícolas y alimentarios mundiales. Es por ello que las empresas que certifican su sistema de gestión de la inocuidad alimentaria deben estar atentas a los cambios que ocurren periódicamente con los requisitos de los estándares con los que trabajan. Además, es importante entender que las iniciativas que tenga el sector público y privado para normar y asegurar la inocuidad de los alimentos deben estar alineadas y requiere de un trabajo en conjunto entre ambas partes. Aquí concluimos esta unidad de aprendizaje. En ella se trató el tema de las normas privadas reconocidas a nivel mundial y que son utilizadas por las empresas para certificar sus sistemas de gestión de la inocuidad alimentaria. Ha sido un gusto compartir con ustedes.